Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Estamos leyendo el Sermón de la Montaña, donde Jesús ha presentado su programa para ser felices, sintiendo necesidad vital como beber o comer, de la justicia que es hacer la voluntad de Dios. Después ha dicho a los discípulos que ellos serán o son si ponen en práctica las obras buenas, son luz, sal de la tierra, y en sus obras resplandece que son hijos del Padre. Después les habla acerca de evitar practicar sus obras de justicia delante de los hombres, comportándose como actores en un escenario, porque la recompensa quedará limitada al aplauso, al reconocimiento y al ser vistos como actores por las personas. Y los discípulos deben buscar la recompensa del Padre Celestial cuando dan limosna, cuando ayunan y cuando hacen oración. Después les ha dicho Jesús que tienen que atesorar en el cielo, que no deben arriesgarse a poner en el lugar de Dios al dinero, que deben confiar en la providencia divina, porque Dios cuida de las aves y de las flores y no les hace falta nada. Y ellos son hijos de Dios. Luego les dio unos imperativos negativos: no juzguen y no serán juzgados, no condenes y no serás condenado, no den las cosas santas a los perros, o a los cerdos no echen las perlas. Enseguida viene este pasaje, y este pasaje nos pone unos imperativos positivos. Pidan. ¿Se refiere a qué? A la oración. Ellos deben pedir y deben estar seguros de que se les dará aquello que piden. Hablar de esta manera para un judío significa aquel a quien ustedes le piden, el destinatario de su oración hecha petición o de su petición hecha oración es el Padre Celestial. Los discípulos deben buscar, y este imperativo es duradero, en tiempo presente. Continúen buscando siempre y encontrarán. Hallarán porque les será concedido hallar lo que están buscando. Y les dice: llamen o toquen, también un imperativo, y encontrarán como respuesta que se les abrirá la puerta a la que están llamando. De esta manera ratifica Jesús el efecto de una oración confiada por el destinatario al que le están hablando, que es un Padre. Todo el que pide, recibe. ¿De quién recibe el que pide? Recibe de Dios Padre, y recibe porque lo trata como un hijo que es, y porque ha escuchado su solicitud en la petición de la oración. El que busca, encuentra, y encuentra porque Dios, que es Padre, le permite alcanzar el objetivo de su búsqueda. Aquel que en su oración llama con insistencia, obtiene que finalmente se le abra la puerta para entrar o para salir, según el caso, pero quien le abrirá es precisamente el destinatario último de su oración.
Dios. Y enseguida les da una justificación sólida para que entiendan a qué se debe que pueden tener confianza y seguridad de que serán escuchados. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé a su hijo una piedra cuando le pide pan? Para los judíos, el ser humano siempre está considerado malvado, opuesto o en contraposición a Dios, porque Dios es infinitamente bueno, es el bueno por excelencia. El hombre está contaminado por el pecado. Y aun con todo que el hombre es malo, es limitado, es pecador, nunca le da a un hijo que tiene necesidad de comer, porque para ellos la base del alimento es el pan, no le da una cosa que le pueda dañar. Una piedra que pueda al menos lastimar su dentadura. Esta comparación puede tener sentido porque hay panes redondos y hay piedras también con esas formas y colores, blancas o del color del pan. Un niño inocente e ingenuo puede caer en esa confusión, sí. Pero más allá de todo está la enseñanza de Jesús. Ustedes son malos y no harán una cosa mala a sus hijos. Si alguno le pide a su padre un pescado, él no le va a dar a su hijo una víbora o una serpiente. En Israel, especialmente en el lago de Galilea, hay peces que se parecen a los pescados, a las serpientes pescadas por la red, como la anguila. Es cierto que la anguila es comestible, pero tiene una cierta toxina que puede hacer mal. Y por eso es que dice, alguno de ustedes siendo malo, será capaz de darle a su hijo, en vez de un pescado, una serpiente que le puede hacer daño. Si ustedes siendo malvados siempre dan cosas buenas a sus hijos, lo saben hacer, saben que no le pueden hacer nunca un mal a sus hijos, con cuánta mayor razón su Padre Celestial le va a dar a ustedes cosas buenas si ustedes le piden cosas buenas. Esos son los argumentos llamados a fortiori. Son argumentos que dicen con mayor razón. Si ustedes son malos, son la parte menor, no le dan una cosa que le haga mal a sus hijos. Y entonces, comparando al que es mayor, al que no es malo como ustedes, al que es bueno y que es Dios y que también es Padre, tampoco les va a dar algo que a ustedes les haga mal si ustedes se lo piden. ¿A qué se refiere con esto? A lo que se pide en oración. Normalmente no se pide en oración nada malo. Y en oración se le pide al que es infinitamente bueno, que es Dios. Y por eso no deben detenerse en pedir con insistencia, en buscar con perseverancia y en llamar con una constancia decidida a la puerta de Dios en sus oraciones y sus súplicas. El Señor les va a dar algo bueno porque es un Padre bueno. Y el Señor se los va a dar también porque es su Hijo el que le está pidiendo. Pero no le va a pedir el Hijo una cosa mala. Le va a pedir algo bueno, algo que necesita, como en este caso se requiere y se refiere a algo para alimentarse, o un pan o un pescado. Finalmente termina diciendo, ustedes traten a los demás como quieren ser tratados. El Padre los va a tratar bien porque es bueno. Ustedes también deben tratar a los demás como hijos de Dios porque deben ser buenos como el Padre, a pesar de que ustedes son malos. Traten bien a sus hijos y traten bien a los demás, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.